No aceptes imitaciones. Chicago es una ciudad de vampiros. Reclama un refugio en la Costa Dorada. Asegúrate un lugar en esta bullente metrópolis. Subyuga a un puñado de aquellos que viven en Michigan Avenue. Toma unos cuantos sorbos de unos recipientes drogados que tenemos por aquí. Descubre la vida nocturna. Ven a visitarnos al Succubus Club, al Blue Velvet o al Red Number 5. Si es que te dejan pasar. La lista de invitados es bastante exclusiva. Preséntate a nuestro Príncipe Ventru, que te dé a conocer su visión. Cómprasela. Sírvele. Permanece leal y tu inmortalidad estará asegurada. Simplemente ignora las purgas de anarquistas, sangre débiles y aquellos chiquillos que se vuelven un inconveniente, ¿de acuerdo? Apuesta por la camarilla y la camarilla apostará por ti. Recuerda quién es quien te apoya y que ese apoyo puede desaparecer en un simple latido. No vayas metiéndote en los asuntos que no te conciernen. No vayas por ahí rondando en un territorio que no conoces, porque alguien acabará por reclamar tu calavera como trofeo. No te metas con el rebaño de otros miembros de la estirpe, o encontrarás un montón de problemas. Chicago puede ser todo para un vampiro como tú. Simplemente tienes que acertar a Chicago en tu corazón, volverte parte de la ciudad. Esto, amigos, es la reseña de Chicago Nocturno. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña. Ya sabéis que hoy vamos a hablaros de Chicago by Night o Chicago Nocturno. Hasta el momento, primer y único suplemento dedicado a una ciudad de la quinta edición de Vampiro la Mascarada. Estos suplementos, que en ediciones anteriores de este juego de rol ya se publicaron varios, básicamente son libros que funcionan como escenarios de campaña. Se nos va a dar una localización, se nos va a hablar de esa localización, se nos va a poblar esa localización con muchos vampiros, con muchas tramas, con muchas rencillas entre los mismos, y nos lo va a dejar todo bien preparado para que el grupo que vaya a conformar nuestros personajes esté relacionado con los vampiros de esta ciudad y podamos utilizarlo como escenario en el que empezar a vivir nuestras propias campañas. Bien, también se puede utilizar como material de referencia para crear nuestras propias aventuras, pero lo ideal siempre suele ser meter aquí al grupo de jugadores en esa ciudad y que ellos, con sus haceres, a modo sandbox, pues vayan desarrollando tramas en las que vayan teniendo también una participación los distintos PNJs y coteries de vampiros que se encuentran en la ciudad. Por tanto, vamos a hablar, como digo, de este suplemento en cuestión. De momento está solamente en inglés, debo decirlo, ¿de acuerdo? Es decir, tanto la edición física como el PDF que vais a estar viendo en el presente vídeo va a estar todo en inglés. Sé que No Solo Roll, si mal no recuerdo, lo tenía anunciado, tanto No Solo Roll como Biblioteca Oscura, para publicarlo en castellano, pero de momento no ha visto la luz, en el momento de realización de este vídeo, no ha visto la luz en nuestro idioma. Por cierto, antes de finalizar y empezar con la reseña, debo mencionar que este suplemento está publicado por Onyx Path Publishing, y aunque es un suplemento oficial para Vampiro la Mascarada quinta edición, digamos que no está publicado ni por Modifius en su momento, ni ahora por Renegade Game Studios, que son los actuales dueños de la licencia, aunque bueno, los dueños realmente serían Paradox, y Renegade son los que se están encargando de hacer todo el trabajo del material para el juego de rol en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que este libro sale bajo la mano de Onyx Path, que son los mismos, si no suena su nombre, son los mismos que se han estado encargando de realizar las ediciones 20 aniversario de los diferentes juegos de Mundo de Tinieblas. Dicho todo esto, vamos a empezar con la reseña y vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, por la edición física y la presentación visual. Bueno, pues como es habitual, vamos a comenzar nuestra reseña viendo primero lo que es la edición física y la presentación visual de este Chicago by Night. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Tenemos aquí un libro en tamaño A4, tapa dura, de un grosor bastante importante, y es que cuenta con 355 páginas útiles. Esto sería la portada, con esta imagen de la ciudad de Chicago. No tiene ningún efecto especial, nada de brilli ni otras pijaditas, digámoslo así. Vale, y esto sería la contraportada, con el texto más o menos que os hemos leído y una descripción de qué nos vamos a encontrar en este libro.
En su interior, ya decía yo, bueno, pues 355 páginas de contenido útil, porque como vemos aquí hay unas cuantas páginas más, pero son publicidad de la editorial Onyxpad, que no nos interesa. Lo que nos interesa es el contenido del libro. Y este va a venir presentado, como estamos viendo en este instante, en papel satinado. Papel satinado ya sabéis que es este, tiene un grosor particularmente eh, grande y que sobre todo la propia textura es un poco plástica y que cuando le das la luz, le da la luz, pues suele brillar, ¿no? Dependiendo de cómo leamos, pues puede resultar a lo mejor un poquito molesto o tal, pero para imprimir material en color suele ser el mejor papel, ya que, bueno, pues por materiales y eso, suele ser donde mejor quedan las cosas en color. Este libro, como estáis viendo, por tanto, es a todo color. Y en lo que a maquetación se refiere, va a depender. Vamos a tener páginas, como estamos viendo aquí, a doble columna, o incluso sin columnas, porque son añadidos de marcos especiales, o la inmensa mayoría, respetando la maquetación del manual básico de Vampiro la Máscara de la quinta edición, a 3 columnas, como estamos viendo aquí. Las fuentes que utilizan son las mismas del manual básico, tamaños de letra exactamente igual. No obstante, como podemos estar apreciando, vemos algunos cambios, donde quizá el manual básico de Vampiro la Mascarada es un poquitín más artístico, hasta el punto de que quizá se pasaba un poco demasiado y a mí no me terminó de gustar por toda esa eh, caterva de ilustraciones extrañas o fotografías, eh, caterva no, puñado de ilustraciones extrañas y fotografías de gente haciendo cosplay. Aquí vamos a tener un libro de poblado en su inmensa mayoría por ilustraciones y estas, eso sí, van a ser de calidad irregular. Vamos a tener algunas, como por ejemplo las de principio de capítulo, que están bastante bien, incluso algunas repartidas por el libro también están chulas, pero hay otras que, bueno, pues se nota que el artista no es tan diestro o no tiene tanto talento como en otras publicaciones. Así pues, al final esto es algo que tiene que ver más con gustos que con otra cosa, pero es algo que menciono, que es mi impresión final, ¿no? Donde realmente artísticamente este libro a mí me ha agradado particularmente es en todo lo que tiene que ver con los retratos de los penejotas. Todos los penejotas tienen su propio retrato en este suplemento y aunque utiliza más de un artista, básicamente creo que son 2 o 3 los que hacen todos los relatos de este libro, perdón, todos los retratos de este libro, el estilo a mí personalmente me ha gustado muchísimo de ambos artistas, alguno de ellos ya veterano en este mundillo del mundo de tinieblas, les hemos visto ilustrar en otras publicaciones y como estamos viendo aquí, bueno, pues a mí a título personal me parece que rinden a un excelente nivel. Podemos utilizar este material para ilustrar a nuestros propios personajes en Vampiro la Mascarada, siempre y cuando no juguemos en Chicago y no aparezcan estos personajes en concreto, pero si jugamos en Chicago y aparecen estos personajes, pues me parece súper útil el que cada vez que aparezca un personaje de estas características le puedas mostrar la imagen a los jugadores sin tener que recurrir a una descripción, ya que como reza el dicho, ¿no? Más vale una imagen que 1000 palabras. Habiendo hablado de la edición física y la presentación visual, vamos a pasar a hacer un repaso del contenido del libro, de este Chicago Nocturno. He decidido dividir la reseña en los bloques del material que vamos a encontrar, en diferentes bloques del material que vamos a encontrar en este libro en concreto. Y voy a empezar por el bloque de todo lo que tiene que ver con la ciudad de Chicago y de todo el contenido que se nos va a proporcionar de la ciudad de Chicago en este suplemento. El que a mi juicio, por cierto, es el bloque más flojo de todos los que incluye este suplemento. Y es que tenemos que tener en cuenta que cuando afrontamos un suplemento de estas características, a nivel personal, sobre todo lo que ando buscando es un escenario bien descrito, es decir, necesito que me proporciones PNJs, necesito que me proporciones semillas, necesito que me proporciones el inicio de tramas y sobre todo
necesito que me proporciones una información detallada de la localización en concreto en la que vamos a estar jugando, viviendo nuestras aventuras. Es decir, necesito que me hables de la historia pasada y presente de esa localización, de esa ciudad, en este caso de la ciudad de Chicago. Necesito saber cuál es la idiosincrasia de la gente que vive en la ciudad de Chicago. Necesito conocer a gente relevante de esa ciudad. Necesito saber cuál es el plano de la propia ciudad, es decir, cuáles son los distritos, en este caso, los bloques. Necesito saber monumentos importantes, localizaciones relevantes, básicamente cómo es la vida nocturna o cómo es el día a día en la ciudad, cómo se mueve la gente, cuáles son las líneas de transporte público, qué tipo de gobierno tienen. Bueno, toda una información muy de Wikipedia en esencia es lo que necesito conocer. Y es aquí, en todo este bloque de información usable, utilizable, donde el suplemento se nos cae bastante, donde suspende claramente. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, este Chicago Nocturno, este Chicago by Night, no tiene una buena descripción de la historia pasada, ni real, ni sobrenatural de la ciudad de Chicago. El libro va a comenzar soltándonos un par de relatillos, más o menos muy cortos, teniendo como protagonistas algunos de los vampiros o lugares así relevantes dentro del ambiente vampírico de Chicago. Esto, bueno, pues es un material que a mí personalmente no me desagrada, siempre es positivo, es material ambiental, sirve para meternos un poco en el universo, para sumergirnos en la lectura y en el ambiente que nos van a intentar dar, proporcionar, ¿de acuerdo? Ya digo, no es algo que me desagrade particularmente, está aquí, bien, guay. ¿Dónde empieza a residir para mí el problema? Bueno, cuando ya se sienta a hablarnos de la ciudad de Chicago, en concreto va a empezar hablándonos de la historia, principalmente de la historia sobrenatural, no tanto de la historia real de la ciudad. Y aquí nos encontramos ya con el primer problema, y es el hecho de que esta información no viene presentada de una forma didáctica, viene presentada de una forma de nuevo ambiental, de forma muy similar a lo que vimos en el suplemento de Camarilla o en el suplemento de Anarquistas. Vamos a contar aquí con una historia narrada a través de pequeños fragmentos que vienen a simularse recortes de prensa, conversaciones privadas, cartas entre diversos personajes. Bueno, pues toda una serie de relatillos en primera o tercera persona, puramente ambientales, que van a estar soltando o van a estar hablando de lugares, de localizaciones, de eventos y de personas que tuvieron algún tipo de peso en la historia, de nuevo vampírica, sobrenatural, de la ciudad de Chicago. ¿Cuál es el problema? Toda esta información viene un poco revuelta, por no decir que viene directamente revuelta, de manera que no es nuestra labor, es nuestra labor recomponer este puzzle de una forma más o menos cronológica. También es nuestra labor saber esos nombres, esos sucesos, a qué hacen referencia. Y es que he encontrado que en este libro sucede relativamente a menudo, y es algo que no me ha terminado de convencer, que se abusa demasiado de presuponer que el lector tiene un conocimiento de libros similares o iguales, otros suplementos de Chicago Nocturno de ediciones anteriores de Vampiro la Mascarada, ya que mucha de la información que se nos presenta aquí, de muchos nombres, sucesos y demás, tal y como se nos sueltan estas píldoras de datos, asumen que sabemos quiénes son, que sabemos qué hechos o qué acontecimientos son, qué lugares son, como si ya los hubiéramos leído en libros anteriores. Entiendo que para los veteranos, para aquella gente que sí que leyó ese material de ediciones previas, tendrán ese conocimiento y no se encontrarán nada perdidos, pero para quienes entran de nuevas, para aquella gente que por primera vez se acerca a este material, estarán bastante perdidos, tendrán bastantes lagunas dentro de esa información que se nos intenta proporcionar, y les va a resultar más complejo montar este puzzle. Tengamos, por ejemplo, mi propia experiencia al respecto.
conozco las ediciones anteriores de Vampiro la Mascarada, he estado jugando a ellas, pero es cierto que yo nunca compré ni leí los suplementos de Chicago Nocturno. Así que no conocía gran material de la propia historia sobrenatural de la ciudad. Es decir, he llegado a todo esto de nuevas y he tenido que recomponer ese puzzle pues trabajosamente, ¿no? Ya digo, la manera de presentarlo no es ni de lejos la mejor, no me parece a mí por lo menos la acertada. Por supuesto, se puede discrepar, bienvenido sea, con mi opinión al respecto, pero es tal y como lo veo. Este sería el primer problema, ¿no? Ese exceso de información ambiental que no didáctica y poco utilizable, ya que aunque aquí se nos argumenta que todos estos recortes, estas conversaciones privadas y demás eh, vienen así presentados porque en nuestras crónicas podremos utilizarlos, eh, para mí eso me parece una afirmación bastante falsa porque es muy difícil que las aventuras y crónicas de tus jugadores acaben recibiendo estos recortes de prensa o estas conversaciones privadas de alguna manera, de manera que no me parece útil en absoluto. Voy a saltar este capitulito que tiene que ver con otro bloque y voy a pasar a hablar de lo siguiente que tiene que ver con la ciudad de Chicago y es toda la descripción de la propia ciudad en sí. Aquí la cosa mejora un poco, ¿de acuerdo? Sí se nos va a proporcionar una explicación bastante detallada, ya no ambiental, sino puramente didáctica, sobre todo no tanto de la historia de Chicago como de la idiosincrasia de la gente de Chicago. Y es que esta ciudad en concreto, en el mundo real, es una ciudad bastante particular, sobre todo si la comparamos con otras grandes urbes que tiene Estados Unidos, ¿no? Desde luego a mí me parece una ciudad muy, muy, muy interesante y en parte es por la gente que la habita. Falla de nuevo en hablarnos de una historia más o menos pormenorizada de la ciudad de Chicago. No. Se nos proporciona, se nos van a dar datos distribuidos a lo largo del texto, como la candidatura a unos Juegos Olímpicos que hubo, los diversos desastres que ha ido sufriendo la ciudad, pero luego, desde luego, no hay ningún capítulo o bloque de información de forma cronológica, en una línea temporal, vamos a decirlo así, donde se nos describa, bueno, pues la ciudad se fundó en tal tiempo, pasó esto, fue cambiando de esta manera y actualmente es así. Nada de esto lo vamos a encontrar en este capítulo, en esta descripción de la ciudad de Chicago. Si se nos habla de la idiosincrasia, como digo, además de una forma bastante interesante, primero se nos mencionan unas verdades sobre la ciudad de Chicago, después se nos mencionan unas mentiras sobre la ciudad de Chicago, básicamente comparando qué es real de lo que es falso de todo aquello que se dice de Chicago y de la gente de Chicago. Pero falla porque este suplemento busca ser dos libros a la vez. Por un lado, quiere ser un Chicago nocturno, quiere ser un escenario de campaña en la ciudad de Chicago, por el otro quiere también ser un libro de referencia que nos sirva para poder crear nosotros nuestros propios escenarios de campaña en las ciudades que escojamos. Y para ello va a llenar páginas proporcionándonos información y mecánicas de cómo hacer para crear esas ciudades propias, esos escenarios propios. Información que va a comer espacio a la descripción de la propia ciudad de Chicago, que ni siquiera se nos habla de ella en su totalidad, porque es una ciudad muy grande y solamente se coge, como vemos en este mapa, lo que sería la zona más central. Y no se da una descripción grande, básicamente se divide la misma en áreas y nos van a hablar de las diferentes áreas, voy a dar un pequeño salto aquí, de la zona de Chicago, ¿de acuerdo? Una descripción muy, muy breve, muy, muy, muy somera, sin mencionar localizaciones importantes, sin describir PNJs importantes que habiten en esa zona. Nada de eso lo vamos a encontrar aquí. Va a ser una especie de, bueno, pues en este área vive la gente pobre y en este área vive la gente rica. Y este área es la zona financiera y este área es el puerto. Poco más que esa información. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que utilicemos las propias mecánicas o sistemas que se nos han otorgado dándole una serie de puntuaciones a los diferentes barrios, bloques, barrios, distritos
o incluso ciudad, montemos nosotros en detalle los emplazamientos de nuestra crónica. Lo cual es algo que me repatea muchísimo, porque si yo me he comprado este libro, es para que me proporciones este material ya hecho, no para que me lo haga yo. Para eso no me hace falta el libro. Muchas gracias, señores de Onyx Path. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que van a dar una serie de mecánicas en el que, bueno, básicamente los distritos, bloques, barrios, dependiendo de si queremos hacer una división más al detalle o más general, vamos a otorgarle sus puntuaciones en, bueno, lo fácil que es alimentarse en esa zona, si hay mucha seguridad en esa zona, si es un lugar pobremente vigilado, si económicamente es un sitio fuerte o es un sitio pobre. Repartiendo una serie de puntuaciones en esas y otras características, vamos a tener una idea de cómo es ese lugar, ese bloque, ese barrio, ese distrito, esa ciudad en concreto. No me gusta. No me gusta porque a mí lo que me apetece, lo que realmente me interesa y me resulta utilizable y útil en este tipo de suplementos es que me hagas un mapeo de la ciudad pormenorizado y me describas localizaciones importantes, monumentos importantes, cómo te mueves por la ciudad. Todo lo que he citado al principio, básicamente, que me describas eso, para que yo, en la crónica, mediante mis descripciones, tenga un conocimiento profundo de la ciudad y sea capaz de transmitírselo a mis jugadores. No tenga que estar improvisando sobre la nada en mitad de una partida. ¿De acuerdo? Es por todos estos elementos por los que creo que Chicago by Night para quinta edición como suplemento eh, dedicado a una ciudad, ¿vale? En lo que tiene que ver solamente con la parte de la ciudad de Chicago, ¿de acuerdo? De hablarnos de ese escenario en concreto, suspende. Pero, por fortuna, tiene otros bloques, tiene otros contenidos que lo hacen remontar. Si en el bloque referido a la ciudad, Chicago Nocturno, Chicago by Night para quinta edición, quedaba algo descafeinado y desde luego no satisfacía a mí, por lo menos como lector y como seguidor de esta línea de juego, todo lo que tiene que ver con este segundo bloque dedicado a los vampiros y a sus coteries, sin lugar a dudas, lo compensa y con creces. Es este el bloque que más páginas va a ocupar a lo largo del libro de este Chicago by Night, para quinta edición de nuevo. ¿Y en qué consiste? Bueno, lo que se nos va a hacer aquí es darnos toda una serie de PNJs relevantes que habitan en la ciudad de Chicago, los vampiros más relevantes que habitan en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que evidentemente hay muchos vampiros más de los que vamos a ver aquí descritos. Y aún así, aquí descritos vamos a ver un buen puñado, divididos de nuevo por clanes. Y vamos a tener en ellos muchísimo, muchísimo material para poder alimentar nuestras crónicas con los vampiros de nuestros jugadores. Lo más relevante, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es cómo se nos van a presentar estos vampiros en cuestión. Como estamos viendo en estas páginas, se nos va a proporcionar una biografía de los mismos, tanto de sus tiempos como humanos, como en el momento en que fueron abrazados y convertidos en vampiros. También una biografía, aparte de la biografía, también se nos van a dar los tejemanejes, las agendas personales que tienen en estos momentos activas estos personajes en concreto. Es decir, cada uno de estos PNJs, de estos vampiros que viven en Chicago en la actualidad, qué buscan conseguir, qué están intentando conseguir en la ciudad. Y huelga decir que esto no dejan de ser sino semillas para nuestras propias aventuras y crónicas. No solamente de eso se nos va a hablar, también se nos proporciona información sobre el refugio o el dominio de estos vampiros. Importante saber en qué lugares de la ciudad habitan, qué lugares de la ciudad reclaman como propios, porque nunca se sabe cuándo tus jugadores se van a internar en el territorio de estos otros depredadores de la noche.
También se nos va a describir si tienen básicamente siervos o herramientas, es decir, subalternos a su servicio con los que eh, tus jugadores de nuevo puedan interactuar, y las relaciones que mantienen, sean estas positivas o negativas o de cualquier otro tipo, con otros vampiros de la ciudad de Chicago. Toda esta información se nos va a ir presentando en cada una de las descripciones acompañadas de su propio retrato, como estamos viendo, de estos PNJs de la ciudad de Chicago. Además, también se nos va a proporcionar, como no puede ser de otra manera, las fichas, es decir, las puntuaciones a nivel de juego, a nivel mecánico de cada uno de estos vampiros. Y lo que es muy interesante, aparte de las identidades ficticias que puedan tener o cómo se ocultan en la sociedad mortal, un método para llegar hasta ellos, ya que tú puedes a lo mejor, o tus jugadores pueden entrar en contacto con alguno de estos vampiros habiendo escuchado su nombre falso, con el que dan a conocer a la sociedad mortal, y después descubriendo que son habitantes de la noche como ellos mismos. Pero bueno, aparte de todo esto, lo que también quería decir es que se nos van a proporcionar los rumores, verdaderos o falsos, y en esto el libro deja que seas tú, director de juego, el que decida si son reales o son falsos, los susurros, los rumores de que rondan por la ciudad sobre cada uno de estos vampiros en concretos. Es decir, por ejemplo, de uno de estos vampiros a lo mejor se dice, oye, este vampiro en realidad se habla y se comenta que es esclavo de este otro. Tú decides si eso es una verdad o si por el contrario es una información totalmente falsa, que cuando los jugadores la conozcan y comprueben que no es así, pues dé un giro a la historia que está teniendo lugar en su crónica. Por poner un ejemplo, ¿no? Ya digo, son un montón de páginas. Hay, y esto es algo que me ha agradado profundamente, una gran diversidad de vampiros. Vamos a encontrar desde vampiros con una historia más clásica, ¿no? El típico Ventru poderoso, la típica brulla anarquista. Pero luego también tenemos, bueno, pues personajes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de hecho, de un personaje que es transexual, ¿de acuerdo? Una vampira transexual, que es, bueno, pues y aquí va un pequeño destripe, me vais a permitir, pero bueno, oculta un poderoso secreto, ya que parece ser la líder de los sangre débil o los vampiros sin clan, y no se sabe muy bien por qué, simplemente hablan de la madre oscura. Bueno, ¿qué tendrá que ver con todo esto? En muchas de las biografías de estos PNJs vamos a conocer mucha información de la propia ciudad de Chicago, sobre todo de la historia sobrenatural, la historia vampírica de la ciudad, ya que algunos de estos personajes en sus biografías, nos van a proporcionar revelaciones importantes sobre el pasado oscuro y oculto, en algunos casos pero que muy oculto, incluso para los propios vampiros de la ciudad de Chicago. Ya digo, por supuesto, todo este material es única y exclusivamente para los directores de juego. Ningún jugador debiera leer toda esta información, ya que se estropearía cualquier tipo de partida. Pero está llena, como podemos estar viendo, de PNJs. Hay un amplio número, son, de nuevo, muy diversos. Algunos son arquetípicos, pero los hay que rompen los moldes y, sin lugar a dudas, sorprenderán a tus jugadores. El único punto negativo que le puedo encontrar a algunas de estas biografías es el hecho de que en algunos de estos vampiros las semillas o las tramas que proponen requieres tener un conocimiento de algunos materiales que no se describen hasta el momento ni en este suplemento ni en algunos otros de Vampiro la Mascarada quinta edición. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ese vampiro transexual que mencionaba con anterioridad, con esa madre oscura y demás, es algo que necesitaremos en suplemento Cults of the Blood Gods o Cultos de los Dioses de Sangre, que tampoco ha visto la luz en castellano, para saber un poquito más de qué trata
toda esa trama o esa subtrama de ese vampiro y los que le siguen, ¿no? Si no lo tenemos, si no lo conocemos, si no tenemos esa información, es un material que a lo mejor en partida no vamos a poder utilizar, ¿no? Bueno, pues es quizá lo único negativo que le encuentro dentro de todo lo positivo. Como veis, son muchísimas páginas, me vais a permitir, voy a dar un gran salto porque no quiero quedarme solamente en esta parte que tiene que ver con los PNJs, ya que también en este bloque hemos dicho que se nos hablan de las coteries. Y esto es importante, porque aparte de cada uno de estos vampiros individuales, se nos va a hablar de muchos de los grupos que conforman entre sí. Quizá los más importantes, creo que son 4 o 5, no son a lo mejor muchísimos, pero sí lo suficientes como para alimentar tu crónica durante muchas sesiones. Tenemos aquí presentado, por ejemplo, al centro anarquista, básicamente la facción anarquista de la ciudad de Chicago, quiénes la representa, cuáles son sus costumbres, qué tipo de coterie son, qué busca cada uno de los personajes y lo que es más importante de todo, el mapa de relaciones, como podéis estar viendo, es decir, qué piensa o cuál es la idea que tiene cada uno de estos vampiros de los otros que conforman la coterie. Baby Chorus, que es una especie de banda de rock y coterie vampírica, The Blood Disco, con Ursulí, la vampira transexual que mencionaba. Aquí se nos habla un poquito más de esa madre oscura y esa subtrama, pero aún así, como decía con anterioridad, requeriremos conocer todo lo que tiene que ver con Lilith y la madre oscura, o bien tener el suplemento Cults of the Blood Gods, de Chantry, la capilla, y por supuesto, la coterie más grande de toda la ciudad, el gobierno. Es decir, no es tanto per se una coterie, ya que no se trata de un grupo de vampiros que trabajan unidos, sino que es básicamente las relaciones que hay entre el príncipe, sus subalternos y la primogenitura de la ciudad, ¿no? Este es el más importante de todos los grupos que aparecen aquí descritos, porque a fin de cuentas es el que más sesiones de juego va a alimentar nuestras crónicas en una ciudad de la camarilla, ya que va a ser muy difícil que tus jugadores o los personajes de tus jugadores no se vean relacionados con cualquiera de estos vampiros a lo largo de las sesiones de juego. Esto sería todo lo que tiene que ver con el bloque de vampiros y de sus coteries, pero además este suplemento también tiene un capítulo que he agradecido muchísimo y que vamos a ver a continuación. Bueno, sí, se nos proporcionan lore sheets de estas, vamos, páginas de trasfondo, pero no es esto lo que me interesa, muchas gracias. Esto tampoco es. Es esto. Este capítulo 7. Porque, ¿qué es este capítulo 7? Aparte de todo lo mencionado, el libro también nos va a incluir todo un capítulo en el que se nos proporcionan semillas de aventura desarrolladas. Básicamente se nos dice, este es el tema de esta crónica. Estos son los personajes no jugadores relevantes que participan en la misma. Esta es la situación y esto es lo que podrían hacer tus jugadores y qué consecuencias podría tener. Vienen bastantes. Si en algún caso, como vemos, hace falta una ficha de un personaje que no está descrita, se incluye dentro de esta semilla. Y es un material muy útil si sobre todo vas a enfocar tu partida de Chicago Nocturno, tu crónica de Chicago Nocturno, como un sandbox. Es decir, de una forma abierta. Vas a soltar a tus jugadores, vas a soltarles un par de semillitas y a partir de ahí que sean sus decisiones las que guíen la partida y a ver a dónde nos lleva. Para eso, tener este material lleno de semillas de aventura bastante desarrolladas y que puedan servir como tramas, historias, aventuras dentro de tu gran campaña sandbox es súper útil. Es un capítulo que a mí me ha encantado, me da muchísimas ideas, muchas de estas subtramas o de semillas de aventuras que aparecen aquí reflejadas tratan las relaciones y subtramas que hay entre los PNJs de la propia ciudad,
Pero además esto luego, aunque aquí aparece un buen montón, se vio aumentado en un suplemento añadido a Chicago Nocturno que veremos en una reseña futura, donde también es un libro bastante gordito, exclusivamente dedicado a este tipo de semillas. Así pues, es en estos puntos, lo que tiene que ver con los penejotas, con las coteries y con todas estas semillas de aventura súper útiles para una campaña principalmente sandbox, aunque también se pueden utilizar para desarrollar una crónica más cerrada, más corta, simplemente haciéndolas un poquito de trabajo para que funcionen como una aventura eh, más trabajada, ¿de acuerdo? Es en todo esto donde creo que residen las principales virtudes de este suplemento de Chicago Nocturno para Vampiro la Máscara quinta edición. El último de los bloques en los que voy a dividir esta reseña está dedicado a los La Sombra. Y es que este es un clan que en ediciones anteriores podríamos utilizar de inicio, estaban presentes directamente en el manual básico, pero si recordamos, en esta edición, en esta quinta edición de Vampiro la Mascarada, se había optado por volver a las primeras versiones del juego en la que solamente podías jugar con los vampiros de la camarilla. Y eso había dejado que algunos clanes presentes y muy conocidos dentro ya del universo del juego, pues quedasen simplemente como penejotas, no siendo posible jugar con ellos. Estos clanes han ido añadiendo a nivel jugable en los diferentes suplementos, tal y como vimos con los asamitas barra Banu Hakim o seguidores de Set barra Ministerio en anarquistas o en camarilla. Bueno, pues los La Sombra y las reglas para poder jugar con los La Sombra vienen incluidos en este suplemento de Chicago by Night. Básicamente, lo que se nos va a proporcionar son la información de este clan de forma muy similar a como se nos ha presentado otros clanes en otros libros, en otros suplementos de esta quinta edición de Vampiro la Mascarada. Nada de esto cambia. Es información que, bueno, se nos proporciona. El único cambio que vamos a ver dentro de este clan con respecto a cómo funcionaba en ediciones previas es el siguiente. Es la disciplina de Oblivion. Y es que dentro de esta corriente que ya he ido mencionando en reseñas previas, que tiene la quinta edición de Vampiro la Mascarada, de agrupar disciplinas para reducir el número de poderes vampíricos y que no se descontrole como sucedía en ediciones previas, lo que antaño era Obtenebración ahora se ha quedado como Oblivion y es una disciplina vampírica que fusiona, vamos a decirlo así, energías necrománticas, de manera que todos los clanes que utilizaban disciplinas de resucitar a los muertos, como eran los Giovanni o los Capadocios, pues comparten esta disciplina ahora con los La Sombra, porque los La Sombra, toda esa invocación o control sobre las sombras, se supone que proviene del mismo lugar que procede ese poder de resucitar a los muertos. Básicamente es una única disciplina, lo que pasa es que los La Sombra la utilizan para controlar las sombras y los Hécata, de los cuales ya hablaremos, que vienen a ser una agrupación de los Giovanni, Capadocios y demás, la utilizan para hablar o resucitar a los fallecidos. Este es el gran cambio que se proporciona a nivel mecánico, por lo menos, de los La Sombra, de los vampiros de este clan en concreto. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Bueno, pues a nivel de trasfondo, sí que han sufrido un cambio muchísimo más relevante. Para diferenciarlos un poco con los Ventru, ya que ambos serían clanes que buscan el poder y que se ven a sí mismos como reyes dentro del mundo vampírico, vamos a decirlo así, gobernantes, a los La Sombra se ha optado por encaminarlos más hacia las religiones. Es decir, son vampiros que a lo mejor, que sí, que gobiernan y que controlan, pero que a lo largo de los siglos se han infiltrado principalmente en las diferentes religiones de la Tierra, del planeta, del mundo.
¿de acuerdo? Esto es algo que, bueno, que ya estaba presente en ediciones previas. Es cierto que los La Sombra siempre habían tenido una relación muy importante con todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Bueno, pues aquí digamos que se ha potenciado y se ha hecho más patente para que el clan tenga más relación o tenga más que ver con su influencia dentro de la iglesia principalmente, y no tanto con la parte financiera o los gobiernos políticos, que sería un territorio más de los Ventru. Y esto se ha hecho así, perdonad, porque en esta quinta edición los La Sombra han abandonado el Sabbat y se han unido a la Camarilla. Algo que no ha sido fácil, como podemos intuir, y que el proceso o el momento en el que se produjo lo vamos a poder jugar gracias a la aventura que aparece incluida en este suplemento de Chicago Nocturno. El Sacrificio se titula la misma. Una aventura que tendrá una duración de unas 10 o 15 horas de juego, según los propios autores, y que nos va a hacer partícipes y protagonistas de las noches en las que el clan La Sombra llegó a Chicago, envió a sus enviados, a sus emisarios a Chicago, para hablar con el príncipe Jackson y ofrecer, o mejor dicho, solicitar la adhesión a la camarilla. Por supuesto, el príncipe Jackson pedirá un sacrificio a cambio, ya que a fin de cuentas los La Sombra hasta el momento eran enemigos, ya que eran vampiros del Sabbat, y todo esto, todos esos sucesos, la llegada de los emisarios, la propuesta, la respuesta del príncipe, todo eso son los acontecimientos que vamos a ir viviendo a lo largo de la presente aventura incluida en este manual, en este suplemento, perdón, de Chicago Nocturno, de Chicago by Night. Hay que tener en cuenta que es una aventura que a mí me ha gustado bastante, funciona muy bien como pistoletazo de salida a una gran crónica de Sandbox, de Vampiro la Mascarada de la ciudad de Chicago. También puedes ubicarla a mitad de crónica, a mitad de campaña. No es necesario que sea el acto principal o el primer acto de tu crónica, vamos a decirlo así. Puedes utilizarla a mitad de campaña, pero funciona muy bien para, ok, vivís estos hechos importantes y a partir de aquí empezáis a vivir vuestras propias aventuras en las que ya los vampiros del clan La Sombra están presentes en la ciudad de Chicago. O bien, y esto es algo loable por parte de la aventura, que aunque narra un acontecimiento importante que a nivel oficial nos estipula que las sombras se unieron a la camarilla, nos da la suficiente libertad como para que los jugadores no sean los espectadores de una historia y que realmente sean partícipes y tengan voz y voto. Y es que se hace un verdadero esfuerzo, y esto yo creo que hay que aplaudirlo, para que sean los personajes de los jugadores, aunque no sean vampiros superpoderosos de la ciudad o los gobernantes de la ciudad, tengan un peso importante en esa decisión de si se admite o no a los La Sombra como parte de la camarilla o como parte de los vampiros de Chicago. Hasta el punto se les da ese poder que es perfectamente factible, y así lo recoge la aventura, que los jugadores decidan que no aceptan a los La Sombra como parte de la camarilla y que a partir de ese punto en la crónica de tus personajes los La Sombra nunca formaron parte de la camarilla, nunca han llegado a Chicago o se han asentado en Chicago como vampiros de la camarilla, y se desvía así un poco, digamos, la trama de tu crónica de la metatrama oficial, vamos a decirlo así, de Vampiro la Máscara quinta edición. Es por todo esto por lo que eh, este material que tiene que ver con la posibilidad de jugar con personajes La Sombra aparece recogido en este suplemento de Chicago by Night, que en un principio a lo mejor podría no tener mucha relación, es decir, un escenario de campaña en un suplemento dedicado a una localización, meter esta información de uno de los clanes, hacerlo jugable, a lo mejor no parece
que haya mucha relación entre ambos contenidos, pero como es precisamente a nivel de trasfondo Chicago, la ciudad en la que comienza esa traición de la sombra al Sabbath y su posterior adhesión a la camarilla, tiene todo el sentido del mundo que sea en este suplemento en el que resida este material. Ya digo, es el último bloque positivo porque es uno de mis clanes favoritos dentro del universo de Vampiro la Mascarada y no se podía jugar con él hasta este Chicago by Night. Y un bloque que me deja con sensaciones positivas, ya que la aventura está francamente bien. Y de nuevo es muy loable que den ese poder a los jugadores, que de otra manera podrían no tenerlo. Podría ser una aventura mucho más guiada y además que ellos fueran espectadores de la misma. Llegados a este punto, hemos dicho todo lo que había que decir sobre este Chicago by Night para quinta edición de Vampiro la Mascarada y todo lo que nos resta es sacar unas conclusiones al respecto. Ya he mencionado que de este libro me ha encantado, me gusta y me parece súper positivo todo lo que tiene que ver con los PNJs y sus coteries, así como las semillas de aventura que aparecen aquí incluidas, las relaciones entre sus personajes, las agendas personales que tienen, sus historias, la diversidad de los mismos. Creo que ese grueso del suplemento es lo que realmente lo hace que merezca la pena, que sea un material útil y utilizable y del que poder sacar muchas sesiones de juego que alimenten bien aventuras más cerradas por tu parte o bien grandes crónicas sandbox guiadas por los jugadores. Todo eso es muy positivo. También añadiría que toda la parte que tiene que ver con los La Sombra me agrada. Es un cambio muy importante para ellos lo de hacerlos pasar a la camarilla y los sacrificios que tienen que hacer para formar parte de esa secta en concreto. Cambia mucho el status quo. Y además, esa aventura, que quizás es lo más relevante de todo lo que tiene que ver con los La Sombra, que aparece incluido en este libro, me gusta que se haya hecho un esfuerzo de que pese a narrar, a poder vivir un acontecimiento muy importante a nivel oficial para el universo de Mundo de Tinieblas, que se haya hecho ese esfuerzo para que sean las decisiones de los jugadores las que importen. Es una aventura que en cierta manera es lineal, ¿de acuerdo? Es una sucesión de escenas. Siempre se corre el riesgo, sobre todo cuando se trata de un libro o un universo con un trasfondo tan denso como Vampiro la Mascarada o Mundo de Tinieblas, que esos acontecimientos de los que intentas ser partícipe sean tan relevantes que tú mismo no puedas actuar o no puedas hacer cambios en los mismos, hasta el punto de que al final, como decía, los jugadores se transformen en espectadores de la acción. No sucede esto con esta aventura, se les da mucho poder y al final es incluso perfectamente posible y aceptable, como decía, que los La Sombra no lleguen a unirse nunca a la camarilla en la crónica de tus jugadores y tuya como director de juego, como narrador. Lo negativo, bueno, ya lo he mencionado en el vídeo. Para mí todo lo que tiene que ver con la descripción de Chicago es muy pobre, se queda muy cojo. Hay un exceso de material ambiental y superfluo, falla totalmente a la hora de proporcionar información tanto de la historia oculta como de la historia real de la ciudad de Chicago. No se nos proporciona una descripción pormenorizada de la propia ciudad y de sus localizaciones, de sus barrios, de sus distritos, de sus monumentos, de sus locales nocturnos más interesantes. Todo eso hace que realmente aquí no haya mucho material que rescatar para conocer en profundidad la ciudad de Chicago. Vas a conocer mejor Chicago, eso es indudable, pero no vas a conocerla, a mi juicio, con el nivel de profundidad necesario como para que los jugadores lleguen a ser capaces de respirar en Chicago durante las partidas. Para eso vas a tener que echar mano de Google
y de guías de viaje. Y es una lástima, es una lástima. Es este punto que me parece bastante negativo, lo que hace que al final, en conclusión, este Chicago by Night para quinta edición a mí se me quede un poquito traspuesto. Es decir, es un libro que me parece muy recomendable y que tiene un material muy interesante y que me gusta un montón, pero al mismo tiempo le veo unos defectos lo bastante gordos como para que no puedan considerarlo como un escenario de campaña realmente notable. Si esto funcionase con notas, ¿vale? Diría que lo dejaría en un 7. Es muy positivo o lo suficientemente positivo para tener una buena nota, pero no llega al notable y desde luego no está cerca del sobresaliente. Una pena, porque podría ser mucho mejor, pero dentro de lo que es, está muy, muy bien. Hasta aquí nuestra reseña. Nos vemos, adiós.